Bien, señores miembros del jurado, señor director, señor doctorando profesor Santiago Rodríguez, Gonzalo Santiago Rodríguez, señoras, señores. El presente acto de defensa oral constituye la última etapa de la evaluación final de la tesis de doctorado presentada por el profesor Gonzalo Santiago Rodríguez para acceder al grado de doctor en filosofía. El profesor Gonzalo Santiago Rodríguez elaboró su tesis de doctorado bajo la dirección del doctor Roberto Martín Pedro Zuviría, Universidad Nacional de Cuyo. El título de la tesis es Relación recíproca y comunidad, acerca del vínculo entre Hölderlin y Hegel a finales del siglo XVIII, 1793-1801. El tribunal constituido por resolución número 48 del año 2025 del Consejo Directivo está integrado por el doctor Eduardo Azalone, Universidad Nacional de Mar del Plata CONICET, y el doctor Martín Rodríguez Baigorria, Universidad Pedagógica Nacional CONICET UNSAM, y el doctor Oscar Santilli, Universidad Nacional de Cuyo. Preside este tribunal el doctor Oscar Enrique Santilli. El doctorando dispone de hasta 60 minutos para efectuar la defensa oral de su tesis. Con posterioridad tendrá lugar el coloquio. Los miembros del jurado podrán pedir las precisiones o aclaraciones que consideren pertinentes en esta instancia. Luego, el tribunal se retirará para proceder a la redacción del acta en la que dejarán constancia de las características y méritos de la tesis y de su evaluación en esta instancia oral. Por último, se procederá a la lectura del acta. A partir de este momento comienza la defensa oral de la tesis. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar la lectura del escrito de defensa sobre la tesis que voy a defender hoy, que se llama Relación recíproca y comunidad, acerca del vínculo entre Hölderlin y Hegel a finales del siglo XVIII. Señores del jurado, señor director, compañeros, colegas y amigos. Me presento hoy con un trabajo que no es simplemente la conclusión de un recorrido académico, sino también y sobre todo el fruto de una experiencia vital, de una búsqueda filosófica que tomó cuerpo a lo largo de los años y que encontró en la figura doble, compleja y en tensión de Hölderlin y Hegel un punto de gravedad. Mi tesis se titula Relación recíproca y comunidad, acerca del vínculo entre Hölderlin y Hegel a finales del siglo XVIII. Y no pretende agregar una nueva pieza al archivo histórico de las coincidencias biográficas. Tampoco me interesa descubrir una influencia secreta, ni forzar una unidad doctrinal entre dos pensamientos que tomaron rumbos distintos. Lo que he intentado pensar, y lo que me propongo defender ahora, es que entre Hölderlin y Hegel existió algo más que una coincidencia generacional, más que un diálogo teórico, más que una amistad de juventud. Existió un proyecto profundamente compartido. Si decidí centrarme en el periodo que va de 1793 a 1801, no fue por un apego arqueológico, ni tampoco porque esos años condensan el momento en que se produce, o al menos se anuncia, esa convergencia singular entre poesía y filosofía. Es cierto que en ese momento la experiencia de la libertad, la ruptura con el orden tradicional, la crisis religiosa y el impulso estético se entrelazan de manera única. Pero no nos motiva el descubrimiento de una particularidad histórica, ni tampoco la predilección por encontrar los orígenes de un pensamiento posterior. Lo que nos movió y nos mueve ahora más que nunca no es otro impulso que el amor. Por supuesto, se trata de un amor filosófico, pero no un amor sapientiae que se satisface en la contemplación de un principio, ni que es movido hacia él mediante un impulso práctico, sino un amor que produce, engendra, crea, como sostiene Platón en el banquete. Una filosofía que entiende, ahora más que nunca, que solo es posible amar atendiendo a la diferencia y a la dignidad de aquella sabiduría que la funda y le da sentido. Una filosofía que ya no es solamente racional, ni mucho menos histórica, sino profundamente humana, sensible, poética. Frente a muchas de las interpretaciones tradicionales que han tendido a separar radicalmente a Hölderlin y Hegel,
o que intentaron reducir uno al otro, intenté mostrar cómo ambos se sitúan en una zona de tránsito, donde la poesía piensa y la filosofía canta. Hölderlin no es solo un poeta extraviado en la locura, Hegel no es solo un lógico de lo absoluto. Cada uno, a su modo, explora los límites de su lengua, ensaya una forma de reconciliación que no borra el conflicto, sino que lo atraviesa. Y en eso, creo, reside este amor filosófico que transita entre la identidad y la diferencia. Desde los primeros estudios biográficos de Rosenkranz y Weiblinger hasta los trabajos más especializados de Henrik Obey, el vínculo ha sido constantemente reformulado. Para Dilthey, por ejemplo, existe una unidad histórico-epocal nacida de la vivencia. Heidegger, por el contrario, intentó confrontarlos mediante la separación entre filosofar y pensar, con aquel paso atrás que era en realidad un paso hacia adelante, hacia el reino de la poesía. Quizás sea Heidegger a quien debemos la inusitada importancia atribuida a la poesía de Hölderlin para el pensamiento contemporáneo. Es merced a esta incursión que autores como Lacula Barth, Nancy o Agamben lo han recuperado, pero no ya para oponerlo a Hegel, como lo hizo el propio Heidegger, sino para volverlo a introducir en el seno de la dialéctica. Este proceso, que conlleva también un movimiento de retorno, donde la cesura, la diferencia, es reincorporada en la identidad, constituye también un momento decisivo para nuestra tesis, porque en el mismo momento en que la singularidad de la obra de Hölderlin se presenta a la de Hegel, ella se refleja y proyecta hacia nosotros una posibilidad impensada. Si, como sostiene Lacula Barth, la dialéctica, el pensamiento especulativo, se deconstruye en el mismo momento en que se edifica, es también posible pensar que ella se edifica en el mismo momento en que se deconstruye, y que solo mediante la reintroducción de la diferencia es posible comprender su verdadera unidad. Se trata de una interpretación en la que el vínculo se divide solo para volverse más fuerte, se separa para retornar a sí mismo en un proceso de apertura y cierre, donde nuestra comprensión se vuelve más precisa, más profunda, más potente. Después de todo, como señala el propio Hölderlin al final de su Hiperión, en el medio de la disputa está la reconciliación y todo lo separado vuelve a encontrarse. Fue necesario, entonces, encontrarnos en una posición que comprendiera la oscilación entre identidad y diferencia, que propusiera una unidad en la dualidad interpretativa y que permitiera reconocer al mismo tiempo la diversidad de planteos entre las dos partes del vínculo. Comprendimos que no era posible hablar de una pura identidad ni de una pura diferencia, sino de una diferencia que es al mismo tiempo unidad, de una distinción, tal como lo comprende Weber, donde la sofía se relaciona con la filosofía en un proceso articulado de separación y síntesis. No es posible decir nada desde la pura identidad. Ella no reconoce las diferencias ni la diversidad, sino que las junta mediante una unidad sin matices. Tampoco es posible comprender el vínculo a partir de la pura diferencia, puesto que en sí misma no proporciona los términos de la relación, sino que separa y opone a partir de la contraposición. La diversidad sin vínculo con la unidad no enriquece, sino que desintegra y elimina toda relación, colocándola en el lugar de una multiplicidad infinita o de una arbitrariedad que encubre las tramas y los vínculos que la conforman y le dan sentido. Es por esto que entendí que era la distinción, es decir, la unidad diferenciada, la que nos permite reconocer la diferencia en su identidad. Sin embargo, esta distinción no puede ser la distinción del concepto, puesto que ésta se encuentra determinada por una tarea que se desarrolla por sí misma y subsume la sensibilidad, el arte, la poesía, a la razón. Tampoco puede ser la pura distinción del hombre respecto de sí mismo, puesto que su esencia solo puede realizarse de manera poética, en la forma del arte, que no procede por medio de razones ni argumentos. Entonces, ¿cómo es posible dar cuenta de la relación entre Hölderlin y Hegel? ¿Qué tipo de vínculo existe entre nuestros autores? Nuestro trabajo se propuso pensar este vínculo a partir del concepto de comunidad. Esta categoría nos permitió asumir una perspectiva que piensa el idealismo no como la obra de un único autor, sino como la realización de un proyecto conjunto que nace de problemas compartidos. La comunidad no debe entenderse como una pura concordancia de ideas, sino más bien como una coobligación nacida de una tarea conjunta. Siguiendo la etimología de la palabra latina, es posible entender lo común no solo como lo propio, sino como la falta de lo propio, como una necesidad nacida del don que es, al mismo tiempo,
una deuda. Esta tarea constituye, para Hölderlin y Hegel, la necesidad de encontrar un principio que resuelva el desgarramiento, la escisión, la separación que se presenta ante ellos como la formación de la época, tal como lo refiere Hegel en el escrito sobre la diferencia. Es por esto por lo que la tarea no solo consistía, para estos autores, en proponer un fundamento que pudiera resolver la división instalada en las relaciones sociales y políticas de finales del siglo XVIII, sino también que pudiera unificar las separaciones inherentes a la subjetividad moderna, un principio que sea, al mismo tiempo, una forma de unificación. En este sentido, la cuestión de la comunidad no es una cuestión meramente política o intersubjetiva, sino una que conlleva una dimensión metafísica, un tema que se inscribe en el intento de crear una nueva forma de pensamiento. La tesis parte de una intuición sencilla pero cargada de consecuencias, que la comunidad entre Hölderlin y Hegel puede pensarse desde una reciprocidad profunda, como una copertenencia que es a la vez una y distinta. En términos más concretos, sostengo que la poesía de Hölderlin y la filosofía de Hegel son formas diferentes de responder a una misma exigencia, la de pensar lo común como verdad y como posibilidad de reconciliación con el mundo, con los otros y con uno mismo. El concepto de comunidad me permitió también proponer una relación lógica adecuada que supere los vínculos meramente historiográficos que solo entienden un fenómeno a partir de la relación de causalidad. El propio Kant había distinguido, en la crítica de la razón pura, la comunidad como una categoría de relación que se diferenciaba de la de inherencia y subsistencia y de la de causa y efecto. En esta obra, piensa la comunidad como una interacción entre la gente y el paciente, como una forma según la cual existía entre ambos una relación recíproca, Wechselwirkung. En cierto modo, la relación recíproca constituye uno de los problemas centrales desde el que se desarrolla el pensamiento postkantiano y ocupa un rol significativo en autores como Fichte, Schiller, Hölderlin y Hegel. Mi tesis defiende que pensar la relación a partir de esta categoría constituye el modo más adecuado de comprender los vínculos entre los autores estudiados y provee además una explicación más coherente y más precisa respecto de modelos historiográficos sin base filosófica. En primer lugar, porque las interrelaciones dadas en el espacio de pensamiento de finales del siglo XVIII adquieren mayor claridad si se piensan mediante un vínculo que contemple los aportes de los protagonistas sin subordinar unos a otros. En segundo lugar, porque permite preservar la autonomía histórico-epocal, proporcionándoles un sustento propio, sin alienarlos del periodo al que pertenecen. En tercer lugar, porque ofrece una comprensión más precisa del rol de Hölderlin para la filosofía de su tiempo, recuperando además sus propias ideas. Es por eso por lo que propuse pensar la relación recíproca a partir de un concepto revisado de comunidad. En relación con la metodología, no elegí partir de una cronología ni de un archivo cerrado de influencias mutuas. Y si bien nos apoyamos en la investigación filológica más actualizada y en las ediciones críticas más relevantes de sus obras, no nos dejamos influenciar por el afán analítico ni por la tendencia contemporánea a la fragmentación hermenéutica. Mi propósito fue más modesto y radical a la vez: escuchar la resonancia que une a estos dos autores, incluso cuando no se mencionan mutuamente, incluso cuando parecen hablar lenguajes incompatibles. Mi investigación no fue en busca de fechas, ni de documentos olvidados, mucho menos de testimonios secundarios o de relatos anecdóticos, sino de imágenes, de gestos, de momentos de intensidad donde se pone en juego ese vínculo originario. Después de todo, como plantea Aristóteles, lo que une la poesía a la filosofía y la separa de la historia es que mientras que la segunda busca relatar lo particular, las primeras intentan mostrar lo universal. Para poder llevar a cabo esta tarea, partí de un árbol. Aquel que, según Beck, nunca existió, pero que permite comprender de un modo más preciso la raíz de la que nace y luego se desarrolla la comunidad entre Hölderlin y Hegel. Rousseau fue la figura, el símbolo, el mitema, desde el cual los amigos entienden que es en la idea de libertad donde reside el principio propio de su época. Una libertad que no podía ya ser entendida en el sentido de un liberum arbitrium, sino una que crece y se despliega
hasta realizarse en el mundo y en la historia. El ginebrino no era para ellos un filósofo más, sino un sabio que enunciaba una nueva religión. Los primeros brotes de este árbol aparecen con gran intensidad en los himnos de Tubinga, en una aretología de la humanidad cantada con fervor religioso y orientada a mostrar el afán por las ideas que encarnaba la Revolución Francesa. Hegel, por su parte, intentaba encontrar en Rousseau la inspiración por una nueva religión que no exigiera ni vasallaje ni ciega aceptación, sino que realizara el espíritu del pueblo. La deuda y el don que tienen los autores con Rousseau conforma la raíz de la que crecerá luego su poesía y su filosofía, proporcionando el sustento en el cual se apoyará todo el proyecto idealista. Sus raíces dibujan aquella armonía indiferenciada de la naturaleza, su tronco, la heroica fortaleza moral que impulsa su crecimiento, sus ramificaciones, el doloroso desgarro que nos separa del origen, pero en su copa ya se derrama, desde el principio, la simiente profunda de una convicción compartida, nacida y cultivada en comunidad por el poeta y el filósofo, la idea de libertad. Pero si Rousseau proporcionó la semilla del árbol, ella se nutrió de la filosofía de Spinoza. No hay otra filosofía que la de Spinoza, decía Lessing, según el testimonio del propio Mendelssohn. Dieter Heinrich ha llamado la atención acerca de aquel extraño encuentro entre la filosofía trascendental kantiana y un filósofo proscrito y olvidado por su propio tiempo. El denominado Pantheismus Streit constituye mucho más que una polémica ociosa en la historia del idealismo. Se trata de un acontecimiento decisivo para su desarrollo. La comparación entre la filosofía trascendental con el planteo de Spinoza posee importantes consecuencias no solo para Fichte, sino para todo el idealismo postkantiano. Mientras que Spinoza pone el principio en la sustancia, Fichte lo hacía en la idea rusoniana kantiana de la libertad, es decir, en el yo. Esta comparación es decisiva para la recepción de la doctrina de la ciencia. En primer lugar, para Hölderlin, quien fue el primero en presenciar las lecciones del filósofo. Luego, para Schelling y Hegel, quienes elaboraron sus planteos no solo a partir de Fichte, sino también a partir de la recuperación de Spinoza. El desafío consistía en elaborar un sistema que establezca una especie de unidad racional a partir de la apercepción trascendental, un modelo monista como el de Spinoza, pero que no ponga como principio la sustancia, sino fundamentalmente el sujeto. Frente a la condena de la figura de Spinoza, el idealismo pofistiano termina por reivindicarlo. De aquí que el símbolo de aquella comunidad entre los amigos, escrito en el cuaderno de Hegel, fuese Enca y Pan, uno y todo. Hölderlin fue el primero en confrontar con Fichte bajo esta convicción. Ya durante su estadía en Jena, se sumerge profundamente en su pensamiento. Primero con admiración, luego con resguardos críticos. En una carta a Hegel señala que el yo absoluto no puede serlo todo, puesto que dejaría fuera de sí la propia conciencia. Pero tampoco puede ser mera conciencia, porque no lo sería todo. Frente a la doctrina de la ciencia, Hölderlin propone pensar el vínculo entre la conciencia y la unidad, entre juicio y ser, mediante un nexo que permita comprender al mismo tiempo la identidad y la diferencia. La versión métrica del hiperión constituirá el primer intento de resolver el problema del sistema fictiano, sirviéndose de una particular interpretación de su movimiento, cuya solución se mostrará no solo en el contenido de la obra, sino también en su forma. Para Hölderlin, el concepto fictiano de acción recíproca supone la primacía del yo sobre el no yo, un tender asintótico que no se realiza nunca. El poeta, siguiendo a Spinoza, busca pensar el vínculo a partir de una unidad que lo preceda y le dé sentido. Si el problema de la filosofía de Fichte era justamente el titanismo contra la naturaleza, una expansión ilimitada del yo, era necesario proponer una fuerza que contenga el movimiento expansivo de su actividad. La contienda entre expansión ilimitada y negación del no yo solo puede ser salvada por un nuevo principio, el amor. El amor constituye la primera solución de Hölderlin al problema, puesto que permite pensar una relación donde no existe subordinación. El amor constituye un vínculo que reconcilia la conciencia con lo absoluto, conforma la unidad mediante una unificación que no se resuelve en la supresión de la finitud, sino que la convierte en el ámbito donde la unidad se exterioriza y se desarrolla.
Hölderlin propone el concepto de vía excéntrica para aludir al movimiento que debe realizar el hombre en orden a alcanzar la unidad deseada. Este movimiento siempre conlleva la pérdida y el reencuentro, pero también la posibilidad del tránsito de una esfera a la otra. Si la vía fuese meramente circular, entonces no sería posible una relación entre ambas y no habría conciencia. Es necesario un yo excéntrico, una autoconciencia que se expanda siempre más allá de sus propios límites, en un proceso de acercamiento y alejamiento. En la versión métrica del hiperión, la aspiración asintótica y la desmesura hiperbólica avanzan en pentámetros yámbicos, como si fuera dibujando en su movimiento una secuencia Fibonacci, dice Hölderlin. En lo bello se encierra un oculto sentido. Descifra su sonrisa. Así aparece, pues, ante nosotros aquello que es sagrado, lo que no muere nunca. Se revela lo máximo en lo ínfimo. Es cierto, esta comprensión no hubiese sido posible sin Schiller. No es casual que el propio Hegel haya señalado en sus lecciones sobre estética que Schiller fue el primero en oponerse a la visión de Kant al intentar pensar la unidad de la necesidad y la libertad, de lo particular y lo universal, de lo sensorial y lo racional. Pero no es menos cierto que si no hubiese sido por la reformulación de Hölderlin de la propuesta schilleriana, no hubiese sido posible tampoco el propio pensamiento de Hegel. Esta reformulación nace de una ambivalencia que es teórica y a la vez anímica. Poco después de llegar a Jena, Hölderlin había escrito a Neufeld: la proximidad a espíritus verdaderamente grandes, independientes y arrojados me abate y me yergue alternativamente. Fin de la cita. El joven poeta experimenta justamente estas dos tendencias respecto de su maestro. Por un lado, siente la necesidad de alcanzar el ideal que le propone, y por otro, se siente abatido al no poder realizarlo. Ser todo o no ser nada. Esta es la exigencia que se pone a sí mismo. Serlo todo o no ser nada. En esto consiste su ascenso y caída. Serlo todo o no ser nada. En esto reside su desmesura, su excentricidad. Mediante su teoría de los dos impulsos, Schiller, el médico militar, parece diagnosticar el padecimiento de Hölderlin. El problema se presenta, según las cartas sobre la educación estética del hombre, o bien cuando el impulso formal pretende imponerse, arrogándose la facultad de intervenir la realidad y de negarla, esto sería Fichte, o bien cuando el impulso sensible busca determinar la voluntad humana, haciendo imposible su conciliación con la razón. Esto sería el caso de Hölderlin. Schiller encuentra la solución de este problema en la formación, Bildung, cuya tarea consiste en educar ambos impulsos a fin de que ninguno de ellos incurra en excesos. Pensó que la traducción del feuilletón aplacaría los ánimos de Hölderlin. Se equivocó. En un poema titulado El joven a sus juiciosos consejeros, le responde a su maestro: ¿pretendéis que me apacigüe, que domine este amor ardiente y gozoso, este impulso hacia la verdad suprema, que cante mi canto de cisne al borde del sepulcro? Y algunos versos después, ya con una alusión explícita al faetón, añade: no intentéis detener los corceles del sol y dejad que las estrellas sigan su trayecto. Las diferencias anímicas son también teóricas. Si bien el poeta se nutre de las ideas de su maestro, no puede aceptar sus resultados. Para Schiller era posible conciliar el impulso sensible y el formal mediante el juego, una versión de la acción recíproca fictiana que consistía en la mutua limitación de la doble constitución humana por medio de la idea de belleza. Pero mientras para Schiller la belleza se presenta como la síntesis entre dos impulsos que debe realizarse en el tiempo, para Hölderlin la belleza constituye la existencia real de la unidad en el mundo. Esto implica una reelaboración del concepto de relación recíproca. Ella ya no consistirá en el juego entre dos partes independientes, sino en una unidad que se diferencia mediante la separación, pero cuyo desarrollo es uno y el mismo. Este diferenciarse de la unidad en el tiempo no es entendido como un proceso teleológico de autodeterminación ideal, sino como un movimiento de interiorización mediante el cual el hombre, el poeta, recupera para sí la verdad revelada y olvidada. En el desarrollo de Hiperión, este proceso se muestra a partir de la relación recíproca entre el yo que recuerda y el yo que es recordado.
Dicho vínculo convierte los dos polos en una unidad que se distingue a sí misma en un movimiento horizontal y vertical. Por medio del primero, se desenvuelven los acontecimientos. Por medio del segundo, el hombre asciende y desciende hacia la unidad presupuesta. A partir de este desarrollo, Hölderlin ofrece una solución tentativa tanto a la propuesta de Fichte como a la del propio Schiller, mostrando con ello un modo de comprender lo absoluto que transforma la filosofía trascendental de su tiempo. El proceso de acción recíproca no es solo un movimiento de ascenso del hombre hacia la unidad, sino también el movimiento en que el ser se autodetermina, realizándose en el sujeto y como sujeto. La unidad es, en consecuencia, la unificación entre infinitud y finitud, ilimitación y limitación, todo y uno, en Caipán. El hombre está en todo y por encima de todo, y el todo está en el hombre y por encima del hombre, emergiendo en el éxtasis del olvido y sumergiéndose en la profundidad del recuerdo. De este modo, la extensión y la distensión schilleriana conforman un movimiento en el cual se revela la belleza como despliegue de sí y la relación recíproca como comunidad. Una comunidad que Hölderlin no alcanzó a consumar en su relación con Schiller, pero que sí llevará a cabo con su amigo Hegel. No es que Schiller no constituya para Hölderlin un interlocutor válido, sino que el poeta es consciente de la imposibilidad de encontrar en su maestro una comprensión de su punto de vista, es decir, una reciprocidad. De aquí la figura del espejo empañado, donde el joven no puede reconocerse ni reflejarse, donde no puede encontrarse a sí mismo, donde se ve necesariamente desfigurado. Por el contrario, con Hegel esto es completamente distinto. En su pensamiento y en su filosofía, la obra del poeta encuentra un eco inusitado, un vínculo creativo, porque un potente, transformador. Y no porque en Hegel el poeta se ve a sí mismo, ni tampoco porque compartan similitudes, sino porque en su mutuo reconocimiento parecen encontrar aspectos impensados, faltas compartidas, escorzos de una verdad buscada pero no encontrada todavía. Una de las nociones que propongo como clave de lectura en la conclusión de mi tesis es la de comunismo de los espíritus. Una expresión que, si bien puede sonar provocativa en el contexto de la filosofía clásica alemana, responde a una exigencia que atraviese tanto la poesía de Hölderlin como la filosofía de Hegel. La necesidad de concebir una forma de comunidad que no se base en la propiedad, en la identidad ni en la uniformidad, sino en el don, en la reciprocidad, en el reconocimiento mutuo. Un comunismo que no es económico, sino espiritual. Esta idea remite a una experiencia originaria que ambos autores, cada uno a su manera, intentan recuperar. Una experiencia de unidad perdida pero no olvidada. De allí la figura del anamnesis o el recuerdo, que también juega un papel central en mi trabajo, no como una simple memoria del pasado, sino como desarrollo activo, como trabajo del pensamiento que busca encontrar algo que está en nosotros, pero que hemos dejado atrás. El recuerdo es aquí el hilo que une la poesía con la filosofía, la sensibilidad con la razón, el individuo con la comunidad. Es precisamente esta experiencia originaria la que da lugar a la posibilidad de una comunidad real, no en el sentido de una sociedad utópica o de una organización ideal, sino como una forma de vinculación donde los sujetos no se absorben unos en otros, sino que se potencian mutuamente. Una comunidad donde cada singularidad es respetada en su diferencia, pero donde esta diferencia no se convierte en aislamiento ni en clausura. En este punto, la relación entre Hölderlin y Hegel se revela como más que un diálogo, se presenta como un proyecto común. Este proyecto recibió el nombre en Tubinga de Reino de Dios. Un término que no solo hace alusión al escrito kantiano sobre religión, sino justamente a esa promesa incumplida de amistad que unía a los compañeros del seminario. El reino de Dios simbolizaba aquella fraternidad revolucionaria que, según Galler, constituía una manifestación complementaria del deseo de emancipación frente a los lazos establecidos socialmente, la afirmación de una relación libre que mediaba entre la libertad y la igualdad como ideales de la Revolución Francesa. Kant había propuesto la idea de una comunidad ética, de un reino de Dios, presentado en la idea de una iglesia invisible. Hölderlin y Hegel
intentan consumar el proyecto kantiano por medio de la idea de una religión de la humanidad. Hegel llega a Frankfurt bajo el signo de esta promesa. Hölderlin lo convoca para concretarla. Intentan escribir un indocto libro que pase de la poesía y la filosofía hasta llegar a la religión. Pero los amigos ya se habían encontrado en la distancia, no solo en la correspondencia compartida, sino también en las inspiraciones solitarias que ambos traducen a escritos filosóficos y ensayos literarios. Hegel escribe poemas pensando en Hölderlin, y Hölderlin escribe textos teóricos pensando en Hegel. Y ambos se encuentran en ese espacio limítrofe e inmaterial, donde emergen ideas e imágenes, como si fueran capítulos de ese libro jamás escrito que los reúne y los separa. Y no es que busquemos atribuir a Hegel una vocación artística frustrada, ni a Hölderlin una vocación filosófica incumplida, sino que ambos fueron en busca del otro para poder encontrarse a sí mismos. En mi trabajo pude comprobar que mientras que Hölderlin emprende su camino para llevar a cabo su proyecto de realización de los ideales conjuntos, partiendo de la filosofía, pasando por la religión, hasta llegar a la poesía, Hegel lo hace partiendo de la poesía, pasando por la religión, hasta llegar a la filosofía. Esta dirección contrapuesta tiene, sin embargo, el mismo punto de partida y de llegada. Y es que el pensamiento de Hölderlin constituye un retorno a la poesía y el de Hegel un retorno a la filosofía. Ambos recorridos no son independientes. Tanto uno como otro autor lo ejecutan en interacción con el otro, presentando ideas conjuntas, conformando planteos similares y también distintos. La filosofía de Hölderlin modifica el concepto de positividad de Hegel, los planteos acerca de la religión de Hegel modifican la concepción poética de Hölderlin. Tanto uno como el otro se encuentran vinculados mediante un efecto recíproco que va reconfigurando sus propuestas. Del mismo modo, el recorrido conjunto posee momentos de unión y de separación. Así, por ejemplo, el proyecto comunitario que llevan a cabo constituye un momento de unión, mientras los desarrollos sobre la vida de Jesús de Hegel y los planteos divergentes del Hiperión conforman momentos de separación. Por lo tanto, es posible afirmar, también aquí, que existe entre ambos un recorrido horizontal que va de la poesía a la filosofía, pasando por la religión y viceversa, y un movimiento vertical que une y separa a ambos planteos. Este doble movimiento se presenta asumiendo la misma forma que Hölderlin propone para la relación recíproca, esto es, mediante un proceso de interiorización y exteriorización. Se trata de una espiral en el que la obra de Hölderlin exterioriza el pensamiento de Hegel y en la que Hegel interioriza el pensamiento de Hölderlin. Ambos se vinculan en una unidad que se distingue a sí misma en la propia relación. Esta estructura se encuentra presente justamente en el Hiperión. En la novela epistolar, la relación recíproca se efectúa en primer lugar de manera horizontal y mostrando una doble dirección. Por un lado, el trayecto de ida que recorre el joven Hiperión desde su juventud hasta su madurez, desde Tina hasta Alemania. Por el otro, el trayecto de vuelta que recorre el eremita desde su madurez hacia su juventud, desde Alemania hacia su tierra. Aunque pareciera que ambos movimientos se contraponen, lo cierto es que entre ellos existe un efecto recíproco, es decir, se modifican mutuamente. Mientras más avanza el eremita en su recuerdo, más experimenta el joven Hiperión los acontecimientos. Mientras mayor es el recorrido de Hiperión, más se apropia de su experiencia. Yo más yo igual yo. Sin embargo, el movimiento no es solo horizontal, sino también vertical. Por un lado, el protagonista experimenta una elevación por sobre sus propias limitaciones, siente que abraza el uno todo mediante la intuición de la belleza, la naturaleza y de Diótima, como dice el texto, ser uno con todo lo viviente, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre. Por el otro, experimenta una anonadación ante la pérdida de su unión con la naturaleza, de su maestro, de su amigo y de su amada. Dice el texto, nada puede crecer y nada puede hundirse tan profundamente como el hombre. Por lo que el recorrido de Hiperión no es un recorrido plano y uniforme, sino uno lleno de altibajos. La unión de ambos movimientos constituye precisamente la órbita excéntrica. Se trata de un proceso de salida y de retorno hacia sí mismo que no alcanza nunca su centro, sino que se desarrolla en un movimiento de acercamiento y alejamiento,
donde no es posible cumplir una circularidad perfecta. El movimiento horizontal y el vertical se unifican en uno solo, dando lugar a un desarrollo de exteriorización e interiorización mediante la experiencia y el recuerdo interiorizante, erinerum. Si bien este proceso no es circular, sí puede ser pensado como una espiral donde el final es el principio y el principio es el final. De este modo, la relación recíproca se muestra no como la combinación de dos movimientos, tal como lo comprendía Schiller, sino como uno y el mismo movimiento que se hunde hacia afuera y se derrama hacia su interior. Esta interpretación de la relación recíproca no solo constituye el resultado y la propuesta de Hölderlin para la filosofía trascendental de su tiempo, sino también nos sirve como modelo para la explicación del vínculo que existe con su amigo Hegel. En el último capítulo de nuestra tesis pudimos comprobar que en Frankfurt esta relación también parte de una separación originaria, como en Juicio y Ser, Urteilung. Por un lado, el poeta, ocupado en sus reflexiones filosóficas, se ocupaba de encontrar una concepción superadora frente a la posición de Fichte y de Schiller. Por el otro lado, Hegel, recuperando la concepción kantiana, intentaba, todavía en Berna, pensar una comunidad sin dominación por medio de la ley moral. Sin embargo, a pesar de la distancia, ambos amigos se encontraban unidos por el mismo impulso, por la misma necesidad, la de construir una comunidad, un reino de Dios, una iglesia invisible, donde no exista ni subordinación ni vasallaje, como lo demuestra su intercambio epistolar. Existe entonces una separación espacial, pero una unión espiritual que liga en un principio los términos del vínculo. Antes de su llegada a Frankfurt, Hegel se da cuenta que el camino que había emprendido constituía un callejón sin salida, que la propuesta kantiana no le otorgaba los elementos suficientes para dar cuenta de la religión cristiana, tal como se lo expresa a Schelling en este periodo. Tanto la división entre sujeto y objeto, necesidad y libertad, la división entre sujeto y objeto, necesidad y libertad, podía alcanzarse por medio de la idea de una comunidad de hermanos unidos por la ley moral. El desgarro y la separación lo llevó a acudir a Hölderlin y buscar, mediante la poesía, aquello que no había encontrado por medio de la moral. El poema Eleusis expresa el testimonio de esta crisis, el inicio de una búsqueda que lo conduce al arte, a la religión y luego a la filosofía. Hölderlin, por su parte, se dio cuenta que la filosofía ya no podía proporcionarle la cura al desgarramiento que sufría su ánimo, que no era mediante la reflexión que podía alcanzar aquel uno y todo que tanto anhelaba. Su camino es inverso al de Hegel. Venía de Jena, de la filosofía, pero buscaba volver a la poesía. Sabía que el único modo de encontrar el camino de nuevo hacia sí mismo se relacionaba con la ocupación de Hegel, la religión. La religión constituye el término medio con el cual Hölderlin y Hegel se vinculan mutuamente en Frankfurt, el punto de contacto desde el cual se articula su desarrollo intelectual. Religión es unificación, un modo de subsanar las separaciones individuales en pos de alcanzar la unión de uno con el otro. Se trata de una conexión entre ambos que es al mismo tiempo una conexión con lo divino. Pensada como vínculo, ligazón, amor, la religión constituye un tipo de relación que enlaza las diferencias haciendo emerger de sí misma imágenes, figuras, que se unifican y se separan. Separados, los amigos se conectan entre sí, se contraponen para identificarse, se reconocen en el otro, son el otro, como si se reflejaran en un espejo que muestra lo que tienen en común. Pero lo común no solo es el conjunto de ideales que comparten, sino lo que no poseen, lo que les falta. La multiplicidad de las imágenes que emergen entre uno y otro permite comprender, en su oscilar, un movimiento continuo y conjunto que va de la reflexión al arte, de la poesía a la filosofía y viceversa. El modo en que estas imágenes son interiorizadas y apropiadas no es otro que el recuerdo. Recordando, el filósofo interioriza la imagen del poeta, pero también incorpora sus pensamientos, sus desarrollos teóricos, como lo hace en sus textos conocidos como
Fragmentos sobre religión y amor. Del mismo modo, Hölderlin incorpora de Hegel la necesidad de pensar la poesía en la forma de la religión, tal y como lo hace en sus fragmentos de cartas filosóficas. Se trata de un proceso en que las diferencias se reelaboran en consonancia, haciendo surgir al mismo tiempo las disonancias. Y así, aquel vínculo que Hölderlin llama amor, Hegel lo llama religión. Y aquel amor que para Hegel es religión, Hölderlin lo denomina mito. Esta nueva mitología de la razón se presenta en un proyecto comunitario que los amigos pronuncian mediante el manifiesto conocido como Más antiguo programa sistemático del idealismo alemán. La poesía es la maestra de la humanidad. Los filósofos necesitan un sentido estético. Monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte, dice el texto, sintetizando en la fórmula el desarrollo que habían llevado en conjunto. Esta mitología de la razón busca refundar una comunidad que no escinda forma y contenido, que comprenda que en la pluralidad de las imágenes, de las manifestaciones religiosas, se encuentra el verdadero culto divino. Hegel intenta en Frankfurt pensar este culto en la figura de la comunidad cristiana. El desgarro kantiano es subsanado mediante el amor hölderliniano, en una comuna que completa y repara la separación entre razón y sensibilidad, ley e inclinación. Hölderlin piensa esta comunidad como una liga de los espíritus, como una reunión de inspirados que frente a la revelación de la belleza le rinden culto. Pero esta belleza no es ideal, sino real, contiene dentro de sí la diferencia que nace de su propio seno. Esta belleza se presenta en la forma de la sentencia de Heráclito, en diaferón e auto, lo uno diferenciándose en sí mismo. Con ello, el poeta introduce en su concepción estética una nueva concepción filosófica. El todo no es unidad simple, pura forma infinita, sino también finitud, limitación, negatividad. Luego de esta revelación deviene la separación, la ruptura. Hölderlin y Hegel se distancian nuevamente, pero en esta separación incorporan al mismo tiempo su propio destino. Después de todo, al momento de suprema unificación le sucede un momento de extrema división, donde el todo se cinde para abarcarse a sí mismo más plenamente. Que él también sabe que la comunidad cristiana no puede realizarse en el mundo sin incorporar dentro de sí sus propias divisiones, que mientras más diversa es la vida, más plena se vuelve, aunque esto implique la renuncia al vínculo más puro y simple del amor. Del mismo modo, Hölderlin comprende en la ruptura con Diótima, con su sed, que su verdadera vocación es la poesía, y que solo expresando su fracaso será capaz de superar el dolor de no encontrarse, de no ser él mismo. La muerte de Jesús para Hegel, la muerte de Diótima para Hölderlin, conforman la frontera desde la cual lo infinito incorpora dentro de sí lo finito. La belleza no es solo consonancia, sino la consonancia de la consonancia y la disonancia, plantea Hölderlin en su Hyperion. La vida no es solo unión, sino la unión de la unión y la no unión, plantea Hegel en sus escritos sobre religión. Esta revelación despierta en ambos su verdadera vocación. Para Hölderlin es en la poesía donde será posible expresar lo uno en contraposición armónica, como plantea en sus tratados poetológicos. Para Hegel es en la filosofía donde será posible comprender la antinomia de la identidad y de la no identidad, como plantea en el escrito sobre la diferencia. Pero es Hölderlin quien comprende primero que el proceder del espíritu debe mostrar la identidad entre forma y contenido en un procedimiento productivo de contraposición y síntesis. Mediante su poetología, muestra que sólo en el proceder poético es posible alcanzar ese todo que era inaccesible para la filosofía trascendental de su tiempo, que incluso el yo o la propia subjetividad solo es accesible mediante el procedimiento de producción artística. Lo que para Hölderlin es sensación trascendental, Hegel lo llamará intuición trascendental. Lo que Hölderlin llama cambio armónico, Hegel lo llamará especulación. Poesía y especulación constituyen los modos en que procede el yo para reconocerse a sí mismo en el todo, como todo.
En este proceder, que es en definitiva el desarrollo de una autorrelación, el yo interioriza y expresa en el lenguaje lo infinito, expresa lo divino, lo absoluto, en tanto unión de la identidad y la diferencia. O mejor, lo uno es un producir que se produce a sí mismo. En el caso de Hölderlin, este producir es poesía. En el caso de Hegel, este producir es el propio saber. Poesía y saber constituyen los modos en que el hombre se conecta con lo absoluto, en términos de Hölderlin. La bella reflexión infinita que en la constante limitación es relacionante y unificante. El culto divino, la eterna encarnación de la palabra desde el comienzo, dice Hegel en el escrito La diferencia. O como plantea al final Hölderlin en el Hiperión, lo uno diferenciándose dentro de sí mismo. Pero esta relación, y ahora concluimos, entre poesía y especulación, entre la obra de Hölderlin y de Hegel, no es, como tratamos de demostrar, pura identidad, ni tampoco una coordinación de ideas, sino que es una comunidad. Se trata de una relación donde los dos términos se mantienen a sí mismos en una contraposición armónica, como diría Hölderlin. Esta contraposición no tiene una única dirección. No es que la obra de Hölderlin cause la de Hegel, ni tampoco la de Hegel la de Hölderlin, sino que ambos se desarrollan en una mutua conexión donde una interioriza a la otra exterioriza a la primera y viceversa. Se trata de un movimiento donde la poesía deviene saber y el saber deviene poesía. En su mutuo devenir, la comunidad entre Hölderlin y Hegel se presenta como un único movimiento. Este movimiento es el de una espiral que, recordando, va dentro de sí y se enajena a sí misma hasta apropiarse de sí misma. Es un proceso que mientras más va hacia su centro, más se derrama. En este sumergirse brota lo absoluto, no solo como un concepto, sino también como belleza. Y la filosofía es poesía, y la poesía es filosofía. De este modo, el reino de Dios, la comunidad, se convertirá para Hegel en el reino de los espíritus, que menciona al final de su fenomenología. Dice el capítulo sobre el saber absoluto. Por cuanto la perfección del espíritu consiste en saber completamente lo que él es, su sustancia, este saber es su ir dentro de sí, en el que abandona su ser allí y confía su figura al recuerdo. La meta, el saber absoluto, o el espíritu que se sabe a sí mismo como espíritu, tiene como camino el recuerdo de los espíritus como son ellos mismos y cómo llevan a cabo la organización de su reino. Su conservación, vista por el lado de su ser allí libre, que se manifiesta en la forma de lo contingente, es la historia. Pero visto por el lado de su organización conceptual, es la ciencia del saber que se manifiesta, uno y otro juntos, la historia concebida, forman el recuerdo y el calvario del Espíritu Absoluto, la realidad, la verdad y la certeza de su trono, sin el cual el Espíritu Absoluto sería la soledad sin vida. Solamente del cáliz de este reino de los espíritus rebosa para él su infinitud. Pero hasta ahora, todo lo que hemos dicho, lo hemos dicho desde la filosofía. Resta decirlo de otra manera. Para ello es preciso que seamos capaces de mantener aquella unidad que es común a todos y propia de cada uno. Esa tensión entre Hölderlin y Hegel, entre sofía y filosofía, entre poesía y ciencia. Si somos capaces de hacer sonar este acorde, aunque sea por un instante, entonces seremos capaces de sentir el todo en cada una de sus partes, de mostrar lo uno en contraposición armónica. Esto es decisivo para comprender el idealismo, porque la consonancia entre ambos autores no es un acuerdo, sino una consonancia de la consonancia y la disonancia. El idealismo entonces es la armonía de esta contraposición, el acorde mismo que suena en su tensión y no los elementos separados que lo conforman. Pero para mantener esta armonía es necesario un recuerdo, que recupere la tensión histórica y la mantenga en su unidad, que relacione lo contrapuesto en una doble operación de unificar y contraponer los elementos que lo conforman. Este recordar implica un movimiento de salida e interiorización
donde aparece la obra conjunta de Hölderlin y Hegel y el carácter poético de su pensamiento. ¿Dónde debemos encontrar ahora nosotros una comunidad con ellos? Solo resta afinar el temperamento, presentir el sonido, prestar oídos a su ejecución, escuchar una última vez el laúd Hiperión que dice: nosotros somos notas vivas, sonando conjuntamente en tu armonía, oh naturaleza. ¿Y quién podría romperla? ¿Quién puede separar a los que se aman? Oh alma, belleza del mundo indestructible, fascinante en tu eterna juventud, tú existes. ¿Qué son, pues, la muerte y todo el sufrimiento de los hombres? Ah, cuántas palabras huecas y cuántas extravagancias se han dicho. Sin embargo, todo nace del deseo y todo acaba en la paz. Como riñas entre los amantes son las disonancias del mundo. En el medio de la disputa está la reconciliación y todo lo separado vuelve a encontrarse. Las arterias se dividen, pero vuelven al corazón y todo es una única, eterna y ardiente vida. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría agradecer a las personas presentes, a mi director, el profesor Martín Subiría, quien inspiró esta tesis. También quiero agradecer muy especialmente a mi colega, la profesora doctora Cecilia Tosoni, que me ha venido acompañando durante todo este recorrido y estos últimos años ha sido un apoyo fundamental también. Por supuesto, a mi querida esposa, Emilia Profili, sin cuya guardia crítica, este trabajo no hubiese llegado bien a buen puerto. Y también quiero agradecer a Max Maureira Pacheco, no sé si está en línea, quien me escuchó varias veces en esta exposición y también enriqueció con sus aportes esta tesis, y a mi director de CONICET, el doctor Héctor Ferreiro, que también estuvo ayudándome durante estos últimos años. Así que bueno, no me quiero olvidar de nadie y quiero agradecerles a todos los que me acompañaron en este proceso. Muchas gracias. Bueno, se ha cumplido hoy, le vamos a dar una palabra a los integrantes del jurado. Y bueno, en todo caso le damos la palabra al doctor Eduardo Casaloni, ¿sí? Para que comentario o preguntan al doctorando, doctora Casaloni, que tiene la palabra ahora. Hola, ¿me escuchan bien? Yo recién escuchaba muy bajito, no a Gonzalo, sino a la otra persona que hablaba. Pero creo que me dio la palabra. Me parece que se lo llevó. Sí, porque se escucha muy bajito. Bueno, doctora Salone, puede usted hacer uso de la palabra, ¿sí? No sé si la ha escuchado. Sí, 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 muchas gracias. Bueno, muchas gracias al tesista por su exposición. Muchas gracias a la Secretaría de Posgrado por haberme convocado a evaluar la tesis. Eh, Disfruté mucho leer la tesis por muchos aspectos que ahora voy a enumerar. En primer lugar, por lo formal de la tesis, eh, por el modo en el que expone los argumentos, la precisión con la que maneja los conceptos, la manera rigurosa de presentar sus posiciones, lo bien documentado que está sus afirmaciones y el modo en el que maneja las fuentes primarias y que de alguna manera se ubica dentro de el marco teórico, tomando posición en cada momento, haciéndolo de un modo solvente. Yo creo que eso es algo muy eh, meritorio para destacar de la tesis, sobre todo en el aspecto más formal, ¿no? Después, en relación al tema, me parece que es un tema interesante, es un tema relevante, sobre todo para el campo de la los estudios sobre filosofía clásica alemana, pero yo creo que en general para la filosofía moderna, para los estudios hegelianos en particular, es un gran aporte porque hay aspectos todavía de la relación entre Hölderlin y Hegel que
no están suficientemente estudiados, que es necesario seguir profundizando en ese vínculo. Y yo creo que la tesis hace un aporte interesante a ese campo, ¿no? Después del punto de vista de la estructura de la tesis, a mí me parece que es sólida, que es coherente. Y quisiera destacar también la cuestión metodológica, digamos, ¿no? Sobre la que reflexiona bastante la tesis y que yo creo que es un aporte para pensar otro tipo de investigaciones, que es sobre otros temas, pero investigaciones similares, ¿no? Que tengan que ver con eh, el vínculo entre dos o más autores que uno puede estudiar en la historia de la filosofía, ¿no? Es decir, cómo pensar esa relación. Y en este punto me gustaría también introducir una pregunta, ¿no? Para discutirla más adelante, ¿no? Si este concepto de comunidad o de relación recíproca, ya pensándola como una categoría metodológica, ¿no? Que estrictamente como, que yo, como la pensaba Kant o como la podrían pensar Hegel o Hölderlin, como categoría metodológica y pensando en su rendimiento teórico, si es posible pensar esa comunidad intelectual entre filósofos no, o filósofas no vinculados de modo personal, ¿no? Es decir, sino a través de un vínculo puramente intelectual, y quiere decir personal en el sentido de, en este caso tenemos un vínculo personal, tenemos una historia común, ¿no? Por lo menos en la juventud. Pero ¿qué pasa con aquellos filósofos que han marcado fuertemente a otros, aún no habiendo ninguna relación, ¿no? Es decir, ¿se puede todavía hablar de comunidad porque hay una suerte de diálogo virtual entre sus obras, entre sus pensamientos, aunque no necesariamente sea bidireccional? A eso me refiero, ¿no? Aunque no haya una respuesta de una de las partes, sin embargo parece estarlo, ¿no? En la productividad de una obra. Pienso esto para estudios como los que a mí me interesan mucho de recepción, ¿no? Entonces, si se puede pensar la recepción en términos de una comunidad intelectual, ¿no? Otra cosa que me parece interesante, digamos, es de la tesis, es más desde el punto de vista de la originalidad, del trabajo y también de la pericia, ¿no? Es decir, se, el tesista está leyendo muy cuidadosamente el corpus bibliográfico, ¿no? Es decir, las conclusiones a las que llegan a través de una elaboración profunda de los textos, no solo de las fuentes primarias, que muchas veces son fragmentarias, o su fecha es controvertida, hasta su autoría es a veces controvertida, y él toma posición en cada una de esas situaciones y lo fundamenta muy bien. Yo creo que eso también da cuenta de una gran sensibilidad, ¿no? A esas referencias intertextuales, a las alusiones, y eso puede pasar de largo cuando uno no tiene o esa sensibilidad o ese conocimiento sobre los contextos, las fuentes, etcétera, ¿no? Y también a mí una de las cosas que más disfruté de la tesis fue cómo dio cuenta de ese vínculo más humano, más personal entre Hölderlin y Hegel, ¿no? Es decir, que quizás yo no lo conocía, sabía de que habían tenido una amistad, pero no de la profundidad que encontré que había sido, ¿no? Eso me parece muy interesante. La relación con otras figuras de la época, como Schiller, como Fichte y Schelling, también están bien documentadas. Yo creo que por todo eso es una tesis que es realmente un aporte al campo y, y felicito tanto al tesista como al director por el trabajo que hicieron. Y agrego una pregunta más para la discusión, que es, ¿hasta dónde llega esa comunidad de Hegel con Hölderlin, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde llega hasta el sistema final de Hegel? Esto es más una curiosidad mía, ¿no? Es decir, más allá de la tesis, ¿no? Es decir, me quedé pensando en este aspecto. Sabemos del llamativo, curioso silencio de Hegel en relación a Hölderlin en su obra, ¿no? Es decir, cómo pensar ese silencio si es que hay una continuidad, si hay una permanencia
de la presencia de Herdelin en el sistema maduro de Hegel. Bueno, esos son. Muchas gracias. Bueno, no sé si me escuchan. Muchas gracias Te escucho. por las preguntas y por la valoración de la tesis. Se agradece, la verdad, un montón. Bueno, en relación con la primera pregunta, de si se puede pensar la comunidad en otros autores, yo creo que no se la puede pensar en el mismo sentido en que se lo hace respecto de Hölderlin y Hegel. En mi tesis yo quise en cierta manera mostrar cómo el concepto de comunidad era particularmente apropiado para esta determinada época histórica, porque en cierta manera constituye uno de los conceptos que están presentes dentro del propio desarrollo histórico del idealismo. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la relación entre, por ejemplo, Schiller y Fichte, no vamos a encontrar ahí una comunidad en el mismo sentido en que la encontramos en Hölderlin y Hegel, sino más bien un conflicto, ¿no es cierto? Una, hay una mutua inspiración, pero basada fundamentalmente en una contraposición de ideas, ¿no? Tampoco la vamos a encontrar, por ejemplo, entre Rousseau y Kant, ¿sí? Existe en Rousseau, en Kant, una recepción de carácter más, podríamos decir, en el caso de la influencia, es decir, que tiene Rousseau en Kant, no una relación recíproca como la podemos encontrar en Hölderlin y Hegel, ¿no? Pero, por otro lado, eh, yo planteo, y esto también trato de hacerlo de un modo más o menos crítico cuando hablo de la metodología, que en general lo que sí es interesante y lo que trato de proponer en mi trabajo es un poco cuestionar, digamos, esta idea de que el desarrollo de la investigación científica, sobre todo en el campo de la filosofía, se puede hacer en función del estudio por autor, ¿sí? Trato de, en cierta manera, cuestionar un poco esta idea de que los movimientos filosóficos, el idealismo o cualquier movimiento filosófico sea solamente el resultado de un único autor, sino que en realidad constituye un conjunto de ideas que se interrelacionan entre sí mismas. Esto un poco lo plantea también en el plano metodológico la propuesta de Henrik, por ejemplo, con la Constellationsforschung, que lo que intenta mostrar es cómo los procesos o los procesos teóricos no se dan a partir de una reflexión individual de un determinado autor que espontáneamente produce una obra que es el idealismo como tal, sino que en realidad consiste en un conjunto de interrelaciones de las que emerge un movimiento que es mucho más complejo, ¿no es cierto?, que las ideas de un único autor, ¿sí? Por otro lado, esa concepción, podríamos decir, comunitaria de las ideas, que cuestiona un poco esta idea de la propiedad del autor, ¿no? Que, que todavía sigue presente y dominando en el campo científico, me resultaba interesante y más apropiada, sobre todo teniendo en cuenta que tampoco Hegel pensaría que, no sé, el pensamiento o el idealismo mismo constituye el resultado de una inspiración individual, sino el despliegue histórico de una idea que se realiza fundamentalmente en el sistema, ¿no? Y cuyos partícipes no son el resultado de la iluminación particular o individual de una persona, sino que obedecen a un proceso histórico, ¿no? Eso lo pensaría Hegel, ¿no? Y en el caso de el idealismo esto es claro que es así, ¿no? Y intentaba en la medida de lo posible pensar justamente esto como una comunidad, tratando de recuperar esta reivindicación de las ideas filosóficas no como el resultado de la propiedad intelectual de un único autor, sino como el emergente de un conjunto de interrelaciones teóricas. En el caso propio, traté de hacerlo a partir del vínculo entre Hölderlin y Hegel. Respecto de la relación entre el concepto entre las ideas de Hölderlin y el sistema maduro, yo creo que es muy, muy interesante esto, porque si uno se pone
analizar el proceso de desarrollo de las ideas hegelianas, va a encontrar una especie de, podríamos decir, de, de retraso a la hora de reflejar las ideas de Hölderlin, ¿no? Si uno, en el mismo momento en el cual ellos se encuentran vinculados, quizás Hegel todavía no elabora o no recupera algunas ideas que están presentes en Hölderlin. Pero, por ejemplo, cuando Hegel escribe el escrito sobre la diferencia, yo lo que intenté mostrar en mi tesis es cómo en ese escrito muchas de las ideas que Hölderlin, o las críticas que Hölderlin había hecho a Fichte en 1795-96, se encuentran presentes y no solamente utilizadas contra Fichte, sino también contra el propio Schelling, ¿sí? Entonces, ahí uno ve que hay algunas concepciones de Hölderlin cuyos ecos van perdurando en los escritos posteriores, ¿sí? Y que si uno se pone a tratar de buscar, los va a encontrar no solamente en un texto como la Fenomenología del Espíritu, que es muy posterior, sino también en las mismas concepciones propias del sistema maduro hegeliano, incluso en la propia lógica, ¿no? Si nosotros pensamos la lógica hegeliana, la ciencia de la lógica hegeliana, vamos a encontrar que el procedimiento de la lógica es un procedimiento que el mismo Hölderlin había planteado para la poesía, ¿no? Esta idea de que el desarrollo de la razón no es el desarrollo de la búsqueda de un ideal o de una idea, sino la autodiferenciación de una totalidad que se va autodeterminando a sí misma, ¿cierto? Esa autodeterminación es la autodeterminación del concepto. ¿Mm? Una autodistinción que se va tratando de mostrar a sí misma en el sistema, ¿no? Entonces yo creo que esa idea que está presente en Hölderlin, también la podemos encontrar en el sistema maduro. Otras ideas, como por ejemplo, en el centro del Hiperión está la concepción de las manifestaciones de la verdad o de la belleza, según las tres manifestaciones del saber absoluto que Hegel va a plantear en la filosofía del espíritu, ¿no? Eh, arte, religión, filosofía. Eso está en la Carta de Atenas, en el Hiperión. Encontramos en la fenomenología que habla de la religión de la belleza, pero ya en el sistema maduro vamos a encontrar las tres formas del espíritu absoluto como arte, religión, filosofía. Y eso está ya en el Hiperión, ¿sí? Entonces hay muchas cosas, muchos elementos de este pensamiento de Hölderlin, de este pensamiento filosófico de Hölderlin, que se encuentran en el Hiperión y que después podemos encontrar también en el sistema maduro, ¿no? Sobre el silencio es interesante, también es muy interesante una cosa, ¿no? Como que mientras cuando Hegel y Hölderlin se separan en Frankfurt, ¿no? Toman rumbos distintos, ¿no? Hegel va a elaborar una filosofía propia, va a dejar los planteos propiamente religiosos y va a ocupar de la filosofía, y Hölderlin va a buscar justamente en otras formas literarias, digamos, el desarrollo de su propia identidad poética, ¿no? Busca una identidad poética primero en la novela epistolar, luego en el drama, en la tragedia, en Empédocles y finalmente en los cantos y las grandes elegías, ¿no? Y Hölderlin va a hacerlo en el intento de elaboración de un sistema, ¿no? Que es muy interesante cómo se van separando unos de otros, pero esos elementos siguen persistiendo también en el pensamiento de Hegel, ¿no? Pero mientras la razón en Hölderlin va disgregándose hasta desaparecer, la razón en Hegel se eleva hasta abarcarlo todo. Creo que eso también es muy interesante. Doctora Salón, ¿alguna pregunta más al N- doctorando? No, 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 gracias. Bueno, le damos el lugar al doctor Martín Baigorria. Sí, por favor. Si quiere hacer alguna participación, alguna pregunta, algún comentario al tesista. Bueno, ¿cómo están? No terminé de escuchar lo último, llegué hasta, le damos la palabra al doctor Martín Baigorria. Eh, Sí, que si quiere hacer alguna pregunta o observación. ok, ok. Bien, sí. Eh, bueno, a partir un poco de lo que expuso también el doctor Azalone,
Para mí, eso creo que resume bastante bien los aportes de la tesis. Me parece un trabajo apasionante en el sentido de que, bueno, supone un involucramiento con un montón de figuras intelectuales, digamos, de gran nivel, en un momento donde coinciden un montón de disputas y conflictos interpretativos en torno a la recepción de la filosofía kantiana, la recepción de la filosofía de Spinoza, cómo eso se traduce en términos estéticos, cuál es el rol que tiene que tener ahí la filosofía, cuál es el rol que tiene que tener ahí la poesía, los escritores, figuras como Schiller, que para Hölderlin tenían un rol, digamos, tutorial o de autoridad muy importantes, ¿no? Que están en los dos lados, digamos. Es un escritor, pero al mismo tiempo tiene, al menos en las cartas sobre la educación estética del hombre, tiene una producción filosófica, digamos, o teórica, por lo menos, de alto nivel, o muy ambiciosa, ¿no? Que está en diálogo con Fichte, que influye sobre Hegel a su vez, etcétera. Así que todo ese recorrido me parece muy potente, muy interesante. Creo que la tesis hace foco, además, en un concepto eh, central o nodular, digamos, que además es el más, me parece que es el más problemático, o el que suscita en alguna medida más interpretaciones, más diferencias de lectura, que es este concepto de comunidad. Eh, Ahí en ese sentido, bueno, yo creo que un poco mi pregunta general, viniendo más bien de la literatura, de los estudios filológicos, pasaría por eso, digamos, ¿no? Digamos, es el tratamiento del concepto de comunidad como un concepto de tipo metafísico, ¿no? Como una categoría metafísica, lógico-existencial, hasta donde puedo entender o hasta donde yo pude relevar en la tesis, eh, no histórica, ¿no? O sea, como bastante separada de la historia. Y bueno, eso a mí me generaba algunos interrogantes, porque ya ahí de alguna forma también el vínculo entre filosofía y literatura queda de alguna manera planteado, digamos, pautado, en la medida que, bueno, lo lógico existencial viene siempre una especie de desarrollo, plasmación, ¿no? Formulación, más bien de tipo conceptual. Eh, pero al mismo tiempo, tu tesis plantea esta cuestión de que, bueno, ese concepto de comunidad debe ser pensado a partir de una serie de, como lo decías en tu defensa, de imágenes, gestos, ¿no? Momentos de intensidad, que tienen efectivamente que ver con el lenguaje poético, digamos, ¿no? Entonces ahí, como que hay, me parece, se presenta una alternativa que creo que en tu trabajo la vas manejando de distintas maneras, pero te haría la pregunta, digamos, ¿no? De cómo ves esa cuestión, digamos, ¿no? Esa eh, caracterización de la comunidad en términos lógico-existenciales, bueno, ¿cuál es el rol de esas imágenes, esos momentos de intensidad, que tiene que ver con algo que en poesía se llama condensación, digamos, ¿no? Con la condensación poética, digamos, ¿no? Como la imagen en poesía condensa. Eh, Creo que en la tesis quizás hay una idea más de, bueno, de ver cómo hay una síntesis conflictiva que todo el tiempo va desplegando sus distintos opuestos en cada momento del pensar filosófico, digamos, ¿no? Ya sea el panteísmo, eh, el Wechselwirkung, ¿no? De Fichte,
etcétera, etcétera. Y esto en relación a, bueno, ¿no? A el concepto de comunidad visto desde la poesía o en su relación con la poesía y la filosofía. Eh, Entiendo que quizás es una pregunta que vos ya tenés de alguna forma ya en parte saldada, pero me parece interesante profundizar un poco en eso. Y por otro lado, bueno, quizás tenemos una diferencia metodológica, digamos, en el sentido de que, o sea, yo hice un trabajo sobre Hölderlin, le dediqué una buena cantidad de años, entonces también un poco pensé la cuestión. Esta idea de, bueno, comunidad como, está bien, como un concepto metafísico, pero bueno, o sea, no histórico, pero al mismo tiempo ya un poco, incluso en la polémica del panteísmo, o sea, esa no es una discusión puramente filosófica, está muy vinculada a una discusión religiosa, al proceso de secularización bueno, secularización y reforma religiosa, por lo menos de reforma religiosa. Secularización se puede leer a posteriori, pero por lo menos de reforma religiosa en la Europa del siglo XVIII, con el protestantismo, el pietismo, las comunidades pietistas, donde ahí había una tensión que no era solo teórica, sino que era una tensión en el plano de los usos y costumbres de la vida en comunidad, justamente dentro de las comunidades, cómo se organizaban las iglesias, digamos, ¿no? Y a partir de ahí cómo se organizaba la, la autoridad moral y su administración, digamos, ¿no? O sea, todos procesos históricos, culturales, donde el pensamiento, la reflexión teológica o la doctrina religiosa tiene su rol, las reformulaciones de la doctrina, las lecturas de la tradición de texto bíblico también tienen su rol. Y la filosofía está justamente, me parece, Spinoza es parte de ese movimiento un poco, ¿no? De crear una especie de estructura racional, ¿no? Para esa idea para una especie de comunidad, digamos, ¿no? No jerárquica, horizontal, digamos, ¿no? No regida por el verticalismo religioso o el verticalismo bueno, también del poder, de lo que sería el, el poder político, ¿no? El Estado, lo que sería feudal aristocrático. No sé si se va entendiendo. Por otro lado, agregaría a eso una cuestioncita, una pequeña cuestión más, que es, bueno, hay un vínculo también entre el concepto de comunidad y de fraternidad. Eso está en la tesis, me parece, está trabajado. Pero ese concepto de fraternidad tiene una carga semántica, semántica histórica, digamos, ¿no? Como diría Reinhard Koselleck, eh, pesada, porque tiene que ver con algo, con la experiencia de la Revolución Francesa, que también es muy cercana a Hölderlin. eh, o sea, se puede decir determinante, digamos, sí, en un punto. Y bueno, ahí el concepto de fraternidad justamente aparece un poco también desempeñando un poco el rol, un poco que a veces le das voz al concepto de comunidad, que es un poco, bueno, conciliar, ¿no? Opuestos, por ejemplo, en el caso de la fraternidad, entre la libertad y la igualdad, digamos, ¿no? Que, o sea, esas consignas, digamos, de la Revolución Francesa, liberté, égalité, fraternité, con el desarrollo de la Revolución Francesa empiezan a entrar cada vez más en conflicto, ¿no? Eh, en el terror termidoriano, por ejemplo, ¿no? En la época del terror termidoriano, etcétera. Si se impone la igualdad, bueno, la libertad queda. Y esto, bueno, ya estaba en el pensamiento de Rousseau de alguna manera, ¿no? Como interrogante en el contrato social. Eh, Así que bueno, lo plantearía como preguntas y esto último como una pequeña diferencia metodológica, digamos, ¿no?
Pero bueno, ahí cada uno también eh, arma un poco su sistema de lectura. Así que bueno, es eso lo que quería plantear. Bueno, muchas gracias entonces por la intervención y por las posibilidades que nos brinda justamente este diálogo con alguien que se dedica a la literatura, cosa que me interesa muchísimo, de hecho. Y estaba tratando de pensar cómo, cuando me planteé la tesis era a ver cómo puedo yo dar cuenta justamente de la de la literatura desde la filosofía, que era justamente lo que yo conocía. Y un poco, en cierta manera, traté en la medida de lo posible de hacerlo, tratando de encontrar en la literatura, no en cierta manera algo opuesto a la filosofía, sino algo con lo cual se vincula esencialmente, ¿sí? Eh, y es por eso que en el periodo en que en el que busqué mi tesis, ese vínculo entre literatura y filosofía realmente es un vínculo muy íntimo. ¿Sí? Y yo lo que traté de hacer, y por eso propuse el concepto de comunidad como un concepto filosófico, es salir un poco de esas interpretaciones de carácter histórico-cultural o de historia de las ideas, digamos, ¿no? El planteo estaba más bien abocado a tratar de encontrar esa vinculación no a partir de una concepción de carácter historiográfico, sino desde el punto de vista puramente del pensamiento de los propios autores, ¿no? Y existe en ellos una preocupación histórica, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, ese periodo de tránsito de finales del siglo XVIII conlleva también la necesidad de una comprensión de la historia de la cual ellos mismos forman parte, ¿no es cierto? Ellos tratan de concebir la historia, ¿no? Tratan de crear una teoría, una idea de la historia. Hegel va a crear una filosofía de la historia, ¿no? Eh, entonces, me pareció que ese entendimiento histórico que estaba en sus propios diagnósticos y estaban en sus propias ideas, era algo que yo también tenía que mostrar en la tesis. En vez de tomar un marco histórico ajeno, no sé, la historia cultural o lo que sea, sino mostrar cuál era la conciencia histórica en la cual estos autores mismos trataban de elaborar su propio pensamiento. Y hay una conciencia histórica de ese proceso de transición, ¿no? Ellos saben que la Revolución Francesa, que las transformaciones políticas y religiosas que se están dando, se trata de un proceso de transformación no solamente desde el punto de vista político, o desde el punto de vista cultural, o desde el punto de vista religioso, sino un modo de transformación del mismo respecto de la concepción de pensamiento que estaba cambiando, ¿no? La Revolución Francesa no era una revolución política, era una revolución en el modo de pensar, ¿sí? Y ellos trataron de pensar de otra manera, ¿sí? Trataron de realizar una revolución que no era una revolución solamente política, sino una revolución de pensamiento, ¿sí? Quien era consciente de un modo, podríamos decir, de carácter anunciatorio, quizás, era Hölderlin, ¿no? Él sabía que era un momento histórico decisivo donde iba a cambiar en cierta manera el modo de entender el mundo, ¿sí? Y lo que él procura hacer en su poesía es mostrar justamente este nuevo comienzo, este nuevo principio, ¿no? Esta idea de la humanidad del hombre que se va a desplegar en la historia y demás. Y él sabe que está anunciando eso. Por eso hay podemos decir, una tendencia apocalíptica en la poesía de Hölderlin, ¿no? Una tendencia a voy a anunciar aquello que va a ocurrir históricamente, que todavía no ocurre, pero que va a ocurrir, ¿no es cierto? Va a advenir esta nueva situación en la cual el hombre ya va a dejar de lado las concepciones anteriores, ¿no? Esa nueva concepción va a irrumpir y va a ser anunciada por el pensamiento de Hölderlin, ¿no? Bueno, Hegel en cierta manera entiende eso, entiende ese llamado que plantea Hölderlin en su poesía y trata justamente, él dice, la misión del filósofo es dar cuenta de su historia, ¿no? Y Hegel trata de dar cuenta justamente de la época moderna. Hölderlin y Hegel anuncia este nuevo tipo de pensamiento moderno, Hegel lo desarrolla en su sistema y trata de dar cuenta de esa nueva concepción acerca de
eh, la idea de libertad, acerca de los propios vínculos sociales, las transformaciones y demás, la idea de la libertad humana, ¿no? Eh, de los derechos humanos que se va a presentar en el sistema hegeliano. Entonces, a mí me parecía que era posible pensar justamente este proceso histórico a partir de esta idea de la comunidad como no solamente como un ideal que debe realizarse para, en cierta manera, realizar esas divisiones sociales y culturales que se ocurrían en el siglo XVIII, sino como un modo de entender la tarea conjunta que llevan a cabo estos dos pensadores como representantes justamente de la época moderna, ¿no? Ellos realizan, en cierta manera, en su pensamiento, dan cuenta, en cierta manera, de su propia época, ¿no? Y lo hacen uno mediante la poesía y el otro mediante la filosofía. Y yo intenté, en la medida de lo posible, demostrar ese proceso histórico a partir de sus propios conceptos, a partir de sus propias ideas, ¿sí? Pero no solamente a partir de las ideas de Hegel, que son ideas muy específicas, donde él desarrolla, ¿no es cierto?, el concepto en su filosofía de la historia, sino a partir de este mutuo aporte que existe entre los dos, entre poesía y filosofía, ¿sí? Y bueno, mi intención fue esa, ¿no? Dar cuenta de la historia a partir de los protagonistas de la historia y no desde afuera, digamos, de esos, con concepciones, podríamos decir, externas o de carácter historiográfico y demás, ¿sí? Traté de no utilizar proyectos como secularización, por ejemplo, y demás, que son proyectos que, podríamos decir, son concepciones eh, que uno podría utilizar perfectamente, pero que no obedecen al propio pensamiento de ellos. Ellos no pensaban que la filosofía debía secularizarse en cierta manera, sino que incluso debía crear un nuevo tipo de religión, ¿sí? Entonces ahí creo que es interesante ese modo de entender la historia desde las propias concepciones, para no alienarnos del periodo histórico, ¿no? Por supuesto, nosotros podemos comprender también ese periodo histórico desde nuestro periodo histórico. Estamos también dentro de un periodo de transición, podríamos decir. Y esta cuestión de la comunidad se presenta nuevamente y nos interpela también nosotros ahora, pero de un modo distinto a como lo hizo en el caso de Helen y Hegel, ¿sí? Si quiere le puedo prestar el... Buscar donde se apague. Bien, doctor Baigorria, ¿quiere hacer alguna participación más, alguna pregunta? Eh, no, me acordé del proyecto de programa más antiguo de sistema alemán, del idealismo alemán, digamos, eh, donde yo veo que ahí, digamos, está la cuestión histórica y filosófica está muy interpenetrada, para usar un término de la filosofía. Sobre todo en relación a a la cuestión de una religión política o de una nueva un nuevo mito religioso, ¿no? Entonces, bueno, entiendo igual la perspectiva del filósofo, cómo lee un filósofo a los filósofos, donde el concepto eh, sí, sí, el concepto, para llamarlo de alguna manera, tiene como un rol fundador, digamos, ¿no? Como que determina las coordenadas de la propia conciencia histórica. Yo diría, bueno, es una diferencia metodológica, digamos, ¿no? Que se da dentro del propio campo eh, de las humanidades, de la germanística, de los estudios filosóficos también en Alemania, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, entiendo, digamos, a dónde vas, digamos, ¿no? Cuando haces el planteo eh, en ese sentido, digamos, ¿no? Bueno, de un concepto que determina una conciencia histórica, digamos, ¿no? Una fundación conceptual, digamos, en algún punto, ¿no? Me parece a mí. Al menos lo entiendo así a partir de la lectura de tu trabajo. Sí, un poco en mi trabajo, si bien mi trabajo tiene obviamente un desarrollo conceptual, también traté de pensar, digamos, o de acceder a esa conciencia histórica de otra manera, ¿no? De cómo en la literatura creo que
Dieter Henry, que es un especialista muy importante a la hora de estudiar este vínculo de Hölderlin y Hegel, y él dice en un momento que la poesía de Hölderlin tiene una ventaja frente a la filosofía hegeliana. Y la ventaja que tiene la literatura respecto de la filosofía es que nos puede hacer acceder de un modo mucho más inmediato, si se quiere, a- a lo absoluto o a la verdad, de un modo en que no lo hace la filosofía, ¿sí? Si nosotros leemos un poema, por ejemplo, podemos acceder a mucho de lo que dice el propio Hegel, pero sin la necesidad de leer la ciencia de la lógica. O sea, eh, hay dos modos de acceder al absoluto. Leyendo y entendiendo la ciencia de la lógica o leyendo un poema de Hölderlin, ¿sí? No sé, pensemos, por ejemplo, en el Schicksalslied, por ejemplo, la canción del destino de Hiperión. ¿Mm? Lo leo un poquito para que veamos, por ejemplo. Dice, el Schicksalslied dice, viajan arriba en la luz, sobre el suelo etéreo, genios afortunados. Refulgentes brisas divinas los tocan levemente, como los dedos del artista. Tocan apenas las cuerdas sagradas. Sin destino, como un niño dormido, respiran los celestiales guardados en castidad, en modestos capullos. Florece en ellos eternamente el espíritu, y los afortunados ojos avistan en quietud la claridad eterna. Estas dos estrofas nos muestran justamente lo eterno, lo que no está sujeto al cambio. Después en la última dice, en cambio a nosotros, se nos niega el reposo. Se desploman y desvanecen ciegamente los hombres sufrientes, como el agua que se lanza de roca en roca. Esa es nuestra propia condición, la de la finitud. Tenemos por un lado la unidad, el ser, inalcanzable, y por otro lado nuestra propia finitud. Al parecer, parecen que son dos ámbitos totalmente distintos. Es posible llegar nunca a la eternidad propia de los eternos, a lo divino. Sin embargo, cuando nosotros leemos el Schicksalslied de Hölderlin, podemos darnos cuenta que hemos alcanzado en esa lectura aquello que supuestamente era imposible. ¿Cómo es posible la unidad entre el ser y la conciencia? Entre el ser y el juicio y el ser, diría Hölderlin. Bueno, lo hemos hecho en el mismo instante en que leemos un poema de Hölderlin. Porque lo divino, dice Hölderlin, no es ser abarcado por lo máximo, sino ser contenido por lo más pequeño, como es un poema. ¿Sí? Al- ¿Algo más, doctor? No, no, me parece bien, es muy bello el pasaje además. Sí, ahora me acordé de un libro, pero esto lo menciono como para simplemente como una referencia muy al margen. Es un libro de Anthony Labopa, que es una biografía de Fichte. Es un libro del año 2001, o sea, todavía reciente, si bien pasaron un par de décadas, pero ese libro es muy bueno además porque digamos, narra digamos, un poco todo el recorrido que haces vos, un poco de la perspectiva de Fichte, ¿no? De toda bueno, eh, la formación de Fichte, ¿no? Y su inserción dentro del mundo intelectual y académico, sus conflictos políticos también, etcétera. Eh, es un gran libro. Lo anoto acá, si quieren, Anthony Labopa, se llama el autor. Es un filósofo, pero hace como una especie de historia cultural, digamos, la filosofía. Y el libro creo que se llama Fichte, o no tengo no me acuerdo, pero bueno, es una biografía, ¿no? O sea que si a alguien le interesa, o calculo que, bueno, vos, Gonzalo, vas a seguir interesado en estos temas, así que si no lo tenés, creo que puede ser muy interesante para vos. Así que, bueno, simplemente eso. Si quieres decir algo, Bueno, muchas gracias por la sugerencia, la voy a tener en cuenta. Muchas gracias. bien. Bueno, gracias, doctores.
Azalone y Baigorria. Ya finalizando, yo me sumo a lo que han dicho los jurados, concuerdo en ellos, sus apreciaciones sobre la tesis. Em, yo veo en la tesis una claridad conceptual y morfosintáctica digna de ser destacada, lo cual ha hecho en mí una lectura muy accesible y muy bien sostenida en el desarrollo. Eso lo quiero aclarar porque me ha parecido así. Digamos, una tesis que se mantiene en el nivel desde el principio hasta el final. Lo otro, como acotación importante que me parece, es que se percibe una vinculación orgánica entre las partes del trabajo. He observado la interconexión de temas y autores siguiendo una secuencia que yo consideré ordenada y oportuna y que se orienta a mostrar la unidad del trabajo, es decir, em, organizada, orgánica, bien estructurada y con un alto vuelo teórico. Em, Mi pregunta sería la siguiente. Em, si hiciésemos un role-playing, digamos, un juego de roles, y nos tratáramos de representar nosotros la situación de esta comunidad de espíritus, de este comunismo de los espíritus, como decís en el punto 6.1 de la conclusión, ¿no? Entre Hölderlin y Hegel. Me pregunto y pregunto, ¿cómo impacta en esa comunidad de espíritu desde la perspectiva de Hegel el que Hölderlin, tanto en la página 114 como en la 267, ha dicho, no hay otra filosofía que la de Spinoza? ¿Cómo repercute eso, si es que repercute, digamos, cualitativamente en la comunidad espiritual de Hegel y Hölderlin? No sería tanto una pregunta, sino quizás una ampliación que pudieses hacer. Cuando Hölderlin ha tomado esa posición, ¿no? Dice, no hay otra filosofía que la de Spinoza. Esto, sí. Bueno, como traté de mostrar en mi tesis y también lo hice en el escrito de defensa, uno de los planteos fundamentales que tienen para la comunidad entre Helen y Hegel, la filosofía de Spinoza, es la idea esta de que si nosotros debemos dar cuenta, en cierta manera, de eh, el saber o el conocimiento y demás, solamente puede hacérselo en una filosofía que sea o que piense desde la totalidad, ¿sí? Por eso cuando nosotros decimos que, cuando yo planteo que la exigencia que une a Hölderlin y Hegel también tiene que ver con Spinoza, tiene que ver con esta exigencia de que la filosofía debe dar cuenta de la totalidad. O como dirá Hegel después, lo verdadero es el todo, ¿sí? Lo verdadero es el todo. ¿Mm? Entonces, cuando Hölderlin y Hegel dicen no hay otra filosofía que la de Spinoza, están diciendo que no hay otra filosofía que no piense la verdad como el todo, ¿sí? Ese todo tiene que manifestarse no solamente como filosofía en el pensamiento de Hegel, sino que también debe manifestarse en la propia subjetividad, como lo hace el propio Hegel, ¿sí? Esta verdad es una verdad que, en cierta manera, Hölderlin y Hegel toman de Spinoza y que tratan en la medida de lo posible de realizar en su trabajo mancomunado. Por eso nosotros decimos, por eso que Hölderlin dice no hay otra filosofía que la de Spinoza, que en realidad lo toma de Lessing. Ujú. Por favor.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Y la otra, digamos, cuestión que te quería, digamos, tu parecer en este sentido, es con respecto, también ya en la conclusión, ¿no? Me preguntaba y te pregunto, ¿no? ¿Se puede encontrar otra comunidad de espíritu a través de otro camino que no sea la anamnesis? ¿Hay otra vinculación espiritual que remita a alguna dimensión especial o diferente a la anamnesis, al recuerdo, a la evocación? Porque yo observaba muy atentamente en tu tesis, en la página 271, que hay un texto que me parece muy importante que lo quiero leer, ¿no? Ahí decís, el mandamiento del amor conduce en definitiva a la anulación del carácter coercitivo de cualquier imperativo y con ello a la supresión misma de la ley, puesto que el amor hace desaparecer la oposición entre deber e inclinación y reconcilia la razón con la voluntad, libera el querer y lo absuelve de cualquier coacción. El amor, en la medida en que suprime la separación entre el deber y la voluntad, es el cumplimiento de la ley. Entonces, mi pregunta era si este comunismo de los espíritus sufre, diríamos, una cualificación en una relación basada en el amor respecto de una relación entre espíritus que solamente sea evocativa. ¿Sí? Eso, perdón. Bueno, en relación con el pasaje al que usted hace referencia, que está referido a los escritos de Frankfurt, de Hegel, ahí yo lo que trato de mostrar es cuál es el principio que en cierta manera puede resolver las decisiones o puede constituir el principio que constituya la comunidad, ¿no? Y en el caso tanto de Helen y Hegel durante este periodo es el principio del amor, ¿sí? Hegel utiliza el concepto de amor heideliniano, pero entendiéndolo desde las epístolas paulinas, hablando del amor como pléroma de la ley, ¿m? Como cumplimiento de la ley, en cierta manera. El mandamiento del amor, ¿sí? Que plantea Jesús, ¿no es cierto?, constituye una, podríamos decir, una liberación de la coerción de la ley. Quien ama no necesita ser mandado. El amor no puede ser mandado, ¿sí? El planteo que hace el propio Hegel en ese escrito es que nadie puede ser mandado o puede ser obligado a amar. Por lo tanto, el amor concilia deber e inclinación, eliminando la diferencia, ¿sí? Entonces, a partir de ese mandamiento supremo de amor, para Hegel, en esa interpretación, lo que hace Jesús es eliminar el carácter coercitivo de la ley y con ella el principio de unidad basado en la ley moral, ¿sí? Entonces, la, podrían decir, la unión comunitaria para Hegel no puede estar basada en el imperativo categórico o en la ley moral, sino en el amor. Es un principio que elimina la coerción, ¿sí? Este concepto de amor, ¿no es cierto?, lo toma de Hölderlin, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto de amor que está presente tanto en Hölderlin y Hegel, después un poco va a ser dejado, va a ser gradualmente abandonado, ¿no? Tanto por la filosofía de Hegel como por el propio Hölderlin, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que el amor en ese momento histórico constituye un momento de intensidad, si podemos decir, en la relación o en el vínculo de Helen y Hegel. Lo que pasa es que el amor después se va desarrollando en la filosofía de Hegel y en el
también en la poesía de Helen de maneras distintas, ¿no? Eh, Hegel va después a hablar de el amor como un momento dentro de la eticidad, por ejemplo, y después va a ocupar un lugar dentro de la familia, por ejemplo, en la filosofía del derecho, ¿no? Donde existen otro tipo de vínculos que no tienen que ver con el amor. Es decir, el amor es como la forma más original de vínculo comunitario, que después se va desarrollando en los escritos posteriores, ¿no? Y bueno, yo quería pensar justamente ese momento de intensidad en donde reinterpreto un poco el amor este que existe como vínculo comunitario como un amor filosófico, ¿no? Existe un amor filosófico que es el que a nosotros nos mueve en cierta manera a producir, ¿no? En sentido platónico, ¿no? Y ese producir que produce el amor es en definitiva el producir tanto del concepto como el producir poético. ¿Mm? ¿Mm? El amor es un vínculo creativo que nos compele a nosotros a crear, a producir. ¿Sí? Así que bueno, claro, exactamente. Esa era la concepción que trataba de resaltar ahí. Bueno, eh, jurado, ¿les parece que demos por terminada? Miembros del jurado, ¿les parece que demos por terminada nuestra intervención o alguno de ustedes quiere hacer algún aporte o agregado más? Yo por mi parte no. Gracias. Bien, Está bien, está bien. bien. Bueno, entonces el jurado nos conectamos desde la oficina de posgrado en unos minutos. Yo subo ahora, estoy en la planta baja de la facultad, me reúno con Fernanda, que está allí en la pantalla, y elaboramos el acta. Así que ya le podemos decir al doctorando que su participación ha terminado acá y dentro de unos minutos nos volvemos a reunir en esta misma sala. ¿Sí? Bueno, bueno, muy bien. Bueno. Octavio, ¿Tomamos un café? Pensamos venir a un desfocado para cerrar. Técnicamente ya están arriba. Octavio, si podés sacar a la gente y dejarla en sala de espera, por favor, a los asistentes. Enseguida volvemos con Fernanda y el acto. Salgo un segundito y vengo. 2 segundos, ¿eh?